Vamos a empezar hablando del Comité de Cuencas y de las demandas hídricas de la región. Y venimos de una semana o de un par de semanas nuevamente con contemporáneos que afectaron y en algunos casos muy profundamente a lugares que lo viene haciendo en los últimos años y que se reclaman obras, se gestionan, se piden obras. Hoy vino José Garibay, ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, y se llevó una lista de reclamos largo, ¿no? Del intendente de Cañada de Gómez, del intendente de Totoras y de los representantes del Comité de Cuencas. ¿Cómo analizaste esta reunión, esta visita del ministro Garibay dentro de esta nueva gestión del IPCHIT en la provincia de Santa Fe? La verdad que fue una iniciativa del ministro. Estábamos reunidos justamente el viernes a las 8:30 de la mañana cuando fue esa gran lluvia que en Bustinza llovió 250 milímetros. Y justamente estaba hablando de Bustinza, de Totora, de Salto Grande, de Cerodino, y me dice, vamos para allá, vamos a reunirnos. Bueno, y así es como surgió la reunión. En relación a las obras, a la larga lista de reclamos, podríamos empezar con la más importante, que es ver cómo se profundiza el ritmo de trabajo en el canal Las Totoras, y después aguas abajo hacia arriba tenemos los puentes del Salto Grande. Viniendo para el lado de Totora tenemos que resolver lo de la Villa de Yuño y de Larguía, los puentes de la Saga, y yendo todavía más para aguas arriba tenemos en Bustinza la defensa de Bustinza. Son millones trasladados a práctica y a ejecución, ¿no? Sí, movimiento solo el primer tramo, creo que escuchábamos 5 millones, el primer y segundo tramo creo de Totora, los puentes de la Saga creo que hablábamos de, no me acuerdo si $500,000 cada uno o algo así. Son muchísimos, son 17 puentes, pero ya no están inactivos, o sea que creo que van a quedar 7 u 8 los que al ser 7 hacer. ya se va a resolver el tema. Pero bueno, varios millones. La obra de Bustinza es muy grande para defender Bustinza. ¿Y se va a hacer esa obra, Hugo? Sí, recién el ministro se comprometió. Sí, bueno, las 5 obras que hablé, de las que mencioné, son obras que hay como ya una marcha para la finalización. Después queda toda la resolución de Colonia Medici, pero bueno, no se puede resolver Colonia Medici si no se resuelve Totora, si no se resuelve Bustinza, si no se resuelven algunas otras cuestiones, es decir que todo está en el mismo sentido. Y en tu caso, desde tu mirada, desde tu lugar, siendo senador, ¿ves que con este cambio de gobierno, la figura del IPCHI, sus conceptos acerca de la política y las prioridades, estas obras pueden tener ejecución mucho más rápido que en los últimos años? Algunas tienen muchos años, ¿no?, de espera. Sí, hay un cambio de concepto. El IPCHI, si vos me decís qué es el IPCHI, yo te digo es infraestructura, producción y seguridad. Hay como un cambio de concepto, y se ve con las obras viales ya. Sí, el plan industrial. El plan industrial, las obras viales ya se ve. Revitalización de parques industriales, ahí ya se había frenado. Ya se ve el concepto. Nosotros ya estamos siendo impactados positivamente en el departamento de Irún por las obras viales. La reconstrucción de la ruta 91 entre la 11 y Cerodino está prácticamente finalizada. Esta mañana se abrieron los sobres para la reparación del tramo Totoras Cañada de Gómez, es decir, de la 34 a la 9, y próximamente se licita la repavimentación completa entre Cerodino, próximamente, en este año, no tengo una precisión de fecha, entre Cerodino y Totoras, y se incluye la rotonda de la rural. La famosa rotonda de la rural. O sea que sería este año, ¿estás diciendo? Sí. La semana pasada estuvimos reunidos con el director provincial de Vialidad y uno dice estas cosas y después está resuelto el llamado a licitación en los próximos meses. Es decir, que estaríamos a fin de año tendría que dar la ruta nueva, porque aparte viene otra licitación para la demarcación, porque 11 Cerodino está nueva y demarcada. Cerodino Totoras va a estar nueva y demarcada, pero Totoras Cañada de Gómez va a estar reparada pero sin demarcación. También hay otra licitación para la demarcación. Y también el director Segueso me planteaba la necesidad de proponerle a la Municipalidad de Totoras un convenio para finalmente tener las luces reparadas entre el cruce de la 91 y la 34. Esta tarde, hace un par de horas, se lo propuse, lo comenté al intendente y me dijo que sí. O sea que eso también estaríamos con eso en vía de solución. Bueno, ¿qué hablaron con el intendente de la Villa Deportiva? Que es un caso realmente que duele y mucho, porque cada vez que llueve hay mucha gente que se inunda. Hay que recordar que eso es uno de los barrios de Totora, ¿no? Sí, el intendente nos plantea como la obra más prioritaria la resolución de las 46 familias que viven
la Villa Deportiva, y alegremente es una obra que se puede resolver sin tantos recursos, porque estamos acá, ya el Comité de Cuenca ha planteado unas alternativas, ahora está haciendo, mañana ya vinieron algunos técnicos, mañana tendría que venir, si el tiempo lo permite, el agrimensor para finalizar el proyecto y luego ejecutar la obra. Es una obra, como decía, alegremente que va a resolver de manera rápida el problema. Y la otra prioridad del intendente también siempre es el Larguía y el La Saga, sí. Los puentes de La Saga. Hay un compromiso de ejecutar. Los puentes de La Saga, sí. Bueno, ese expediente está avanzando muy rápidamente en el Ministerio, ya volvió de Economía, está en el Ministerio de Infraestructura a cargo de Garibay, así que también estaríamos en condiciones en los próximos meses de tener ya la posibilidad de la construcción de los puentes. Bueno, con respecto al Comité de Cuencas, de esta reunión aquí en Totoras, Garibay se comprometió en la medida de las posibilidades a venir el 18 de marzo a la asamblea de cara a los productores con un plan integral de obras, porque así también se lo pidieron los representantes del Comité de Cuencas, que son los que reciben las presiones de los productores. Sí, efectivamente el ministro recogió el guante, tomó como posta, como hito la fecha del 18 de marzo, que es una fecha muy próxima, para venir acá de cara a la asamblea y a anunciar un programa conjunto, convergente entre provincia y Comité de Cuenca, que obviamente están los municipios de comuna, para hacer un aporte muy importante en recursos para finalmente. ¿Qué es lo que busca el comité? El comité busca desahogarse financieramente, es decir, conseguir los recursos para hacer la canalización del Totoras y que el comité pueda respirar para hacer todas las otras canalizaciones más pequeñas que generan tanta conflictividad. Eso fue planteado concretamente al ministro y el ministro dijo que sí. Bueno, vos sos productor, vivís en la zona, conocés conceptualmente el Comité de Cuencas, que a veces es la discusión y lo que más entra en debate. El Comité de Cuencas, solo con su presupuesto, son muy pocas las facultades que tiene para ejecutar obras en la práctica. Hacen falta su tiempo, la voluntad de los que lo integran, pero hacen falta que vengan fondos de la provincia o de la nación. Eso ya no hay duda. Lo que pasa es que algunos productores le bajan toda la presión, dice pagamos y no vemos obras a sus mismos compañeros, ¿no? Productores. Sí, bueno, mira, dos cuestiones. En un mundo ideal, el Comité de Cuenca no debería existir. El Estado debería resolver las cosas. No estamos en el mundo ideal, el mundo real, el Comité de Cuenca es la mejor figura, porque administra su propia plata. El productor no manda la plata con el impuesto a la provincia que se divide y no vuelve nunca, vuelve y no se sabe. Con esa plata no se puede hacer un puente, una obra de arte. Entonces la figura esta del ministro de desembolsar una gran cantidad de dinero al comité es la mejor. Desde la idealidad no, desde la realidad es lo mejor, porque la eficiente administración que se hace el comité no se va a lograr nunca en ningún esquema estatal. Entonces, los recursos propios más la plata que vuelque la provincia se va a notar rápidamente un avance de obra, porque aparte se pueden llegar a plantear dos frentes de obra, el tramo bajo del Totores, el tramo medio, más otras obras más pequeñas, así que me parece que es lo mejor. No nos olvidemos que llovieron 250 milímetros. No se ven, pero las máquinas están trabajando hace 2 años en la parte baja de la cuenca del Totoras. Que se haya ido tan rápidamente el agua significa que hay trabajo ya hecho. Hoy no tenemos, hace 2 días que llovió, 3 días. Bueno, aparte no tenemos pueblos inundados, hace años tendríamos pueblos bajo agua y tendríamos la soja pudriéndose bajo el agua. Por eso no suena muy como música al oído para aquellas personas que sí tienen algunos lugares donde todavía permanece el agua. Me van a decir, Raceto, ¿por qué no venía a mirar acá que yo tengo el campo lleno de agua? O en algunas casas que entraron muy poquito pero entró agua en Cerodino, o en muchas casas que entró en Bustiza. Soy consciente de eso, pero no es que no se ha hecho nada, que el comité de cuenta, por el contrario, se han hecho obras y si uno valora cómo era la situación de antes y cómo es la situación de ahora, se notan las obras. Ahora, ¿son suficientes? No. En un plazo de varios años más vamos a tener una cuenca saneada. Bueno, para eso la presión y lo concreto que fue Luján Castellani y los integrantes del Comité de Cuenca con el ministro Garibay. Sí o sí hacen falta ahora porque los productores están cansados y agotando su paciencia. Así se lo plantearon técnicamente, no concretamente. ¿Qué es lo que le plantean las autoridades del comité? Es lo que pasa, o sea, no hay, es la fotografía de lo que pasa. Muchos productores pecuarios
se angustian y plantean eso telefónicamente, personalmente, a los miembros del comité, a mí, a los intendentes, a los presidentes comunales. Y si encuentran un secretario o un ministro, también obviamente se lo plantean. ¿Qué novedades hay del tema del gas? Algo hablábamos recién fuera de micrófono. Hace 10 o 15 días el gobernador firmó el decreto de adjudicación para la contratación de las empresas para la elaboración de los proyectos de los distintos corredores. Obviamente estamos nosotros incluidos, el corredor de la... El proyecto técnico, para saber qué gasoducto necesitamos, qué capacidad de consumo, todo eso evaluará. Es como el plano que uno contrata al arquitecto para hacer su casa o la pileta en el club o el gimnasio del club. ¿Cuánto demora ese proyecto? No te sabría decir ahora, pero es algo rápido, no es lo más... ¿Y después de eso? Y después de eso viene la ejecución de la obra. Tenemos un preacuerdo con las compañías aseguradoras, tenemos el proyecto del gasoducto de la Ruta 34, es el más adelantado de la provincia, porque tenemos la cooperativa, tenemos ya un diálogo muy fluido y muy avanzado con las cooperativas aseguradoras fundamentalmente de Rosario. Tenemos que volver a abrir nuevamente la puerta con este nuevo gobierno a nivel nacional para que participe de la financiación. Obviamente que siempre tengo la esperanza de que vamos a tener el gas. A propósito del gobierno nacional, ¿cómo venís tomando las medidas? ¿Cuál es tu sensación de lo que está pasando? Algunos coletazos, por así, de los despidos o de la preocupación del incertidumbre laboral se vieron en la zona, como en el caso acá del cese de actividades del frigorífico, algunas otras empresas en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo analizás estos primeros meses del gobierno nacional? Como todo, con algunas cosas que me gusten y algunas cosas que no me gustan. Si vos me decís si estás a favor del gobierno, estoy a favor del gobierno. Sí, pero te digo, bueno, hay cosas que me gustaría un perfil mucho más estadista, con algunas perspectivas de más estadista. Pero entiendo que le va a ir bien al gobierno y que nos va a ir bien a todos desde el punto de vista de la recomposición de la economía. No es el mejor momento, me parece que empezamos del subsuelo y vamos a ir creciendo. Creo que el segundo semestre vamos a empezar a tener una reactivación, no sé si reactivación económica, pero por lo menos va a ir desacelerándose la inflación, y con este acuerdo a nivel internacional vamos a como recuperar la posibilidad del crédito. No nos olvidemos que países vecinos, se utiliza siempre el ejemplo de Bolivia, están tomando préstamos millonarios en dólares al 4 o 5%, que hoy sobra el dinero de esas características en el mundo, y nosotros tenemos el potencial de Argentina como para tomar esa... ¿Vos crees que al ciudadano común le van a llegar algunas noticias a partir de esta decisión que se discute mucho en el ámbito político, no? Mira, inevitablemente tiene que llegar, porque acá hay una obra que es emblemática, que es la autovía 34. Eso... seguramente va a ser una obra que va a ser posible a partir de este cambio de escenario a nivel de Argentina a nivel internacional. O sea, el vecino común, digamos, disfruta también de la perspectiva, de una nueva perspectiva. Entiendo que eso tiene que ir acompañado de toda la red de contención que generó el kirchnerismo de protección social. Eso obviamente ya es un derecho ganado, no se puede ya deshacerse de eso. Me parece que así como se conquistó la democracia en el 83, como se conquistó la estabilidad en los 90, como se conquistó una gran inclusión social en la década del kirchnerismo, me parece que son pisos a partir de los cuales hay que seguir subiendo. Es decir, no tenemos que volver para atrás con la democracia, no tenemos que volver para atrás con la estabilidad económica, no tenemos que volver para atrás con la inclusión. Tenemos que ir ahora tal vez por el desarrollo económico y con estabilidad, pero con inclusión y con democracia. Me parece que esos son los escalones que tenemos que... Y estoy entusiasmado y tengo fe que es el futuro de nuestro país. Bueno, seguiste de cerca el tema Frideco, te interiorizaste del tema, hablaste con algunas autoridades, hay algunas otras empresas en el departamento con las que pudiste dialogar, con los titulares de las empresas, recibiste algún tipo de demanda de los ciudadanos del departamento con respecto a las cuestiones laborales. Bueno, aquí en Totoras vivimos con mucho drama, porque ya nos había pasado en el 97 el tema de Frideco, que continúa un grupo de trabajadores ocupando pacíficamente la planta. Más allá de que la empresa no tiene grandes pasivos, que no quebró, anunció un cese de actividades, pero claro, los trabajadores, casi 100, no tuvieron que hacer desde el 4 de enero, ¿no? Sí, más de 100. Sí, obviamente que estoy al tanto, que he tomado contacto con las autoridades del frigorífico, con las autoridades del Ministerio de Trabajo, pero bueno, cuando la situación económica empresarial se torna de esa manera, no hay manera de
de reconducir eso para que en su momento el dueño, digamos, del frigorífico me manifestó la posibilidad de que, digamos, si el Estado lo asistía de alguna manera, empujaba pero no. Son variables que uno no controla, pero ni en lo más mínimo, ¿no? Y lo más importante es ver cómo la fuente laboral, a través de un nuevo titular o de algún tipo de eso, se reinicia. Que me parece que es el destino que va a tener finalmente, porque hay varias personas, inclusive él me manifestó que hay algunas personas, empresas, no sé, compradores o que tienen intención de reactivarlo. Entiendo que eso va a tener ese destino, y más con la esperanza que yo tengo en el sentido de que el país poquito a poquito va a ir teniendo una recuperación económica, y que en principio nosotros nos vemos beneficiados porque impactan positivamente todas estas medidas en relación al campo. No solamente las medidas del gobierno, sino que se ha dado vuelta la torta en cuanto a los precios internacionales. Es decir, que valga ahora mucho más el maíz. Hace 3 meses no valía nada y ahora vale más de lo que vale, 2 veces y media de lo que valía. No es solamente porque se hayan sacado las retenciones, sino porque también se ha dado vuelta el tema de los precios. Y todo eso impacta positivamente en esta región, y entiendo que el tema del frigorífico está muy relacionado con eso, por lo tanto también tengo la fe y la esperanza que eso va a tomar un buen cauce. La última consulta. Hemos hablado varias veces con vos del tema ley, ordenanza, ley provincial, la interpretación del tema agroquímico, fumigar, hasta dónde. Bueno, en Totoras hubo un caso político y judicial importante porque un juez de Canía de Gómez sacó un amparo, falló favorablemente a los vecinos autoconvocados por la vida de Totoras y ordenó no fumigar a 500 metros, prohibición total. Este fallo fue apelado por la municipalidad, pero es una discusión que seguramente debe trascender los límites de Totoras, porque si esto sucede en Totoras y finalmente se queda firme el fallo del juez, será Totoras con esa medida y las vecinas localidades de Salto Grande o de Bustinza o de Clarke o Clason no tienen ordenanzas o medidas similares. Indudablemente tendrá que terminar alguna vez en una ley provincial. ¿Qué análisis hace de este tema? Porque es complejo, son tensiones que se llevan al seno de la sociedad. Mira, me parece que lo más importante es hacer una valoración más genérica, que particular, porque en la particular entra en el conflicto. Hay cosas que uno tiene que entender, que la realidad es la realidad. No se puede ir en contra de la corriente, con razón, sin razón, con duda, sin duda. Hay una generación de conciencia socioambiental y de salud. Y ya está, no se puede pelear más en contra de eso. Porque es como pelear en contra de los molinos de viento. Se ha generado a lo largo del tiempo en nuestro país, tal vez por suerte, una conciencia de salud. Y bueno, ya está. Entonces tenemos que entender que no se puede fumigar cerca del pueblo, y tenemos que entender eso. Y tenemos que más allá de las buenas prácticas y todo lo que se pregona. Pero hay que, no se puede correr en contra de la dirección del mundo. Es decir, todo lo que sea proteccionismo ambiental, defensa de los animales, es la corriente hacia donde está caminando por lo menos la sociedad occidental. Entonces hay que tratar de ser inteligente para ver cómo uno defiende sus intereses, pero entendiendo que es una realidad eso. No quedándose peleando como si eso no existiera. Entonces hay que ver cómo reconvertimos las franjas alrededor de nuestra localidad y cultivar lo que se puede cultivar, y no cultivar lo que te genera conflicto. Porque es como que te generas vos, al no hacerte cargo de la realidad, te generas vos mismo el conflicto. Si hay un río, tenés que pasar por un puente, no puedes pasar caminando. ¿Por qué? Porque lo ves materialmente. Es como que vos, la nueva idiosincrasia de conciencia ambiental no se la percibe como que existe materialmente. Y seguimos peleando como si eso no existiera. No es así. Nosotros tenemos que tomar conciencia, nosotros productores agropecuarios, que tenemos que ser precavidos para no generar conflictividad social, que en definitiva nos metemos nosotros en el conflicto. Ese me parece que es el gran aporte, el guarano, pequeño aporte que uno puede hacer, que tenemos que tomar como datos de la realidad las cosas que pasan, no lo que nosotros desearíamos que pase o que no pase. ¿Qué es lo que pasa? Que se fortalece cada vez más
lo que vuelvo a decir, la conciencia medioambiental, el derecho a una salud saludable, disfrutar del aire, de la vida plena y de no sentir ni siquiera olores que uno puede pensar que vienen de la fumigación. Parece que uno resuelve esas cosas a partir de eso, de esa toma de conciencia. Ahora, eso debe ser trasladado a una ley clara, contundente y que unifique criterios en toda la provincia y, si es posible, en la nación, ¿no? Obviamente que eso tiene que después tener su cobijo o legislativo, porque no solamente tenemos que dejarnos nosotros los ciudadanos estar así peleando en soledad, pero Si no, depende de jueces que interpreten. Pero vos me lo planteás de la conflictiva, decir sí, que pasa. Seguro. Sí, obviamente que tenemos que tener leyes que sean simples de entender, que sean iguales en todas las localidades, que sean cortitas, no mamotretos que nunca nadie pueda ni siquiera leer, ni mucho menos entender. Me parece que esas sí son deudas que tenemos y que tenemos que encontrar. Y obviamente vos me decías más allá de las buenas prácticas. Las buenas prácticas se tienen que empezar, se están haciendo, pero también son cosas que la generación de cultura en ese sentido tiene que siempre estar presente. Bien, porque si no, digamos, se sigue dependiendo de jueces que en determinados lugares o distritos analicen las situaciones. No depender de un juez para resolver un conflicto, porque no se resuelve el conflicto. El conflicto se resuelve tomando conciencia de lo que pasa en la realidad. El juez declara inconstitucional, como en este caso, inconvencional. Y después, aparte, la conflictividad no le sirve a nadie, ¿no? ¿Quién gana con la conflictividad? Nadie. Entonces, una sociedad que gana es la que menos conflicto tiene, que acepta cuál es la realidad y se trabaja desde ese lugar. Ahora, este antecedente de Totora, Hugo, ¿lo podés trasladar a la legislatura para una discusión seria? Obviamente que sí, pero esto no solamente a la legislatura, sino que se va a ser trasladado bueno, ahora está en apelación, ¿no? Pero esto que vos decías, esto rápidamente empieza a utilizarse ese fallo como precedente para todos los otros lugares. Para todos los otros lugares, exactamente. Muchas gracias. Gracias.